Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy estamos desarrollando el tema 7 y 8 referente a la Revolución Francesa, ¿no? Este tema es muy interesante ya que marca un inicio y un después, ¿no? De lo que es la historia acerca de la Constitución, de los derechos. Entonces, vamos a empezar por lo que es revolución. El término revolución significa el no estar de acuerdo, personas que no están de acuerdo con algún tipo de mención o algún tipo de dictamen. En ese caso, estamos hablando de grupos de personas, el pueblo que sale a manifestar su desacuerdo en contra de la monarquía. La Revolución Francesa, antes que se inicie esta revuelta, la Revolución Francesa, se inicia con el monarca, el rey Luis XVI. Luis XVI era una persona que no se dedicaba mucho al pueblo, pese a que el pueblo estaba sufriendo una crisis económica, había escasez de alimentos y el pueblo estaba necesitado, estaba en crisis, estaba de hambre. Ante esta realidad, la monarquía no hacía nada. Luis XVI no tenía el interés de apoyar a este pueblo. Eh, Todo sucede con lo que es la, la, la disolución de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional tenía muchos requerimientos de apoyo hacia el pueblo. Eh, Su representante de esta asamblea era Necker, que era el ministro de Hacienda en este entonces, a la actualidad sería el ministro de Economía, que velaba por los intereses del pueblo. Eh, el pueblo, al ver que esa asamblea era disuelta por el monarca, pues vio que sus derechos, los pocos que tenía, pues eran disueltos. Entonces es ahí donde el pueblo comenzó e inició una revuelta. Se dice que en el palacio donde se alojaba el rey, escuchó los disturbios, la gran masa popular que estaba en contra de todo lo que dictaminaba el rey, pues preguntó si era una revuelta y le anunciaron que era una revolución. Es ahí donde Luis XVI, pues todo temeroso, ante mucha multitud, con, como lo que observamos en las imágenes, ¿no? Era más la masa del pueblo contra los defensores o el ejército de rey. Esta toma de Bastilla es ocasionada por las indiferencias del rey hacia el pueblo, por las aclamancias de querer colocar nuevamente al ministro de Hacienda, Necker, para que pues, se pueda iniciar todos los procesos de apoyo hacia el pueblo. Eh, Frente a las causas de, de un comercio, de una industria estancada, ¿no? Frente a las diferentes clases sociales, muy diferentes entre sí, y los excesivos impuestos, pues el pueblo quería terminar y ya no estar de la mano con el rey, ¿no? Porque no se sentía a gusto y menos apoyado por el rey. El pueblo, el pueblo tomó como asalto la Bastilla, que era una fortaleza en la que la monarquía guardaba armas y encarcelaba a los opositores que estaban en desacuerdo con sus dictámenes de rey. La toma de Bastilla salvó a la Asamblea Nacional, que pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo
y los derechos privilegiados de la nobleza. Quiere decir que la Asamblea Nacional era la voz del pueblo, ¿no? Es como decir actualmente el Congreso. Esta Bastilla no solamente era el lugar donde se almacenaba las armas y donde se encarcelaba, sino que era un lugar donde habían encontrado el rey un espacio para poder alojar o depositar todo lo que son los alimentos, las semillas que se había recolectado. Pese que el pueblo moría de hambre, aquí dentro de la Bastilla había grandes suministros de todo lo que es los alimentos que el pueblo pudo necesitar. Entonces, se inició lo que es esta toma de las Bastillas, hubo lo que es los saqueos correspondientes porque el pueblo estaba de hambre, ¿no? Y las 7 personas que estaban encarceladas fueron liberadas y el gobernador Marqués Bernard de Launay, ¿ya? Eh, él fue muerto, lo que significó un gran logro político-social, pero fue suficiente para que ese acontecimiento significara un símbolo de los revolucionarios contra el, el despótico poder real. Entonces, la ciudad de París, Francia, pues gana lo que es esta, esta revolución y pide al rey la absoluta disolución del poder. Quiere decir que la monarquía, ¿no? Ya atrapado al rey, la monarquía termina y comienza una nueva etapa de independencia, una nueva etapa de lucha hacia lo que es la independencia inmediata, elegido por sus ciudadanos. Y ellos establecían, ¿no?, sus derechos que iban a ser respetados, donde nacen los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Esos derechos universales va a ser una copia de que todo el mundo lo va a tener, ¿no? Nosotros tenemos los derechos universales, que es de hecho la vida, ¿no? Una de ellas es muy importante, y ese derecho a la vida, de tener un nombre propio, es en todo el mundo. Entonces, estos derechos universales se inicia gracias a la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional fue transformada en Asamblea Constituyente y se proclamó en 1791 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego sigue la Asamblea Legislativa, que estaba dominada por los Giordinos, los jacobinos. Los Giordinos estaba liderado por Jacques-Pierre Brissot y propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses, mientras que los jacobinos, al mando de Maximilien Robespierre, eran más radicales y querían mejorar la situación de los sectores populares y proclamar la república. La etapa de la república se inicia con la abolición de la monarquía, ¿okay?, en 1792 y se extendió hasta 1804. En esa etapa de la república está la convención. Se conformó un nuevo organismo llamado justamente convención, que decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina. Aquí en esta imagen pues se ve justamente el rey donde va a ser asesinado y están alistando la guillotina para realizar ese hecho. Entonces, ese asesinato provocó la reacción de Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia, que eran también monarquías, y todos ellos se unieron para acabar con la Revolución Francesa. Este temor ante el ataque extranjero por parte de los parisinos
fue aprovechado por los jacobinos para tomar el control de la convención y arrestar a los líderes yordinos. Los jacobinos impulsaban las siguientes medidas, que era la sanción de la Constitución de 1793, la obligación de servir en el ejército para todos los varones entre los 25 y 30 años y el aumento del pan, el aumento del precio del pan, la amenaza de ejecutar a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria, lo de que derivó en más de 50.000 muertos en la guillotina. En 1794, estas medidas radicales provocaron un descontento en la población y retiraron su apoyo a los jacobinos. Esto fue aprovechado por los sectores burgueses y al año siguiente, en 1795, se creó un poder ejecutivo de 5 miembros llamado directorio. Se estableció un sufragio masculino restringido a las personas de mayores fortunas. Este directorio debió enfrentar varios levantamientos, varios desacuerdos, tanto de lo que son monárquicos o de jacobinos, para terminar con esta inestabilidad. En 1799, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado que derrotó al directorio. Para muchos historiadores, este golpe de Estado marca el fin de la Revolución Francesa e inicia una idea de dominación. Bueno chicos, hasta ahí nomás nos quedamos con el tema de lo que es Revolución Francesa. Lean su libro y no hay no hay tarea, solamente vamos a hacerles unas preguntas referente al tema de la toma de Bastillas en el Zoom. Gracias.